Buenos días. Ante todo, muchísimas gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Gáldar por la buenísima acogida. También al Cabildo Insular de Gran Canaria, que ha puesto medios y ha puesto toda la intención para que estas jornadas puedan ser llevadas a cabo, pero principalmente a la Asociación Folclórica y Cultural A Gáldar, que sin ello esto no sería posible. El trabajo ha sido ingente, muy complicado, muy grande. Muchísimas gracias. Llevamos muchísimo tiempo, muchas personas, entre ellos yo, por supuesto, deseando este tipo de foros, que es donde realmente, como comentaba Rubén ayer, es donde hay que tratar este tipo de asuntos y bien, son jornadas académicas con resultados científicos y como tal tienen que estar. Vamos a hablar sobre el lenguaje silbado en la isla de Tenerife, que es para lo que además me llamaron para presentar aquí. Y vamos a decirles que vamos a centrarnos solamente, en este caso, porque no tengo sino media hora, ahora por supuesto mucho menos, que es sobre la documentación historiográfica, luego sobre la investigación etnográfica, unas pinceladas, sobre ideas de recuperación y unas conclusiones. De la documentación histórica vamos a destacar únicamente aquella relativa a una intención comunicativa clara, que sea para entenderse, que ya iremos matizando o viendo o suponiendo que puede tratarse de silbo articulado o no. La primera aparece, y es muy antigua, del siglo XVI, finales del XVI, que es Fray Alonso de Espinosa, en su obra Historia de Nuestra Señora de Candelaria. En el capítulo 8 dice, todas sus guerras y peleas eran por hurtarse los ganados, que otras haciendas no las poseían, y por enterarse en los términos. Y cuando había guerra, con ahumadas y silbos se entendían. O sea, el silbo para entenderse. Es una información, en este caso, referida claramente a silbo, que es la palabra que aparece, silbo. Luego, al principio del siglo XVII, Juan Abreu Galindo, que muy probablemente se trate de un seudónimo, dijo en su obra Historia de la conquista de las 7 islas de Canarias, añade un poco más sobre lo que había hablado Espinosa en su momento y dice en el capítulo 12 del libro 3, y cuando tenían guerra, con ahumadas se entendían y con silbos que daban desde lo más alto, y el que los oía silbaba al otro, y así de mano en mano, en breve tiempo se convocaban y juntaban todos. Ese matiz, esa apreciación mayor que dio Abreu Galindo de que convocarse por medio del silbo y juntarse todo puede dar pistas de que hay algo más que un silbo convencional, ¿verdad? Pero va todavía un poco más allá. El viajero británico George Glass, que en 1764, en una obra que llama Historia del Descubrimiento y de la Conquista de las Islas Canarias, en este caso refiriéndose en el capítulo 3 del libro 3 a los altos del Valle de la Orotava, comenta, cuando un enemigo se aproximaba, se avisaban por medio de humos o silbidos, con los que se pasaban los mensajes de unos a otros. Y además añade, el último método, o sea, el silbo, está aún en uso entre ellos y puede ser oído a una distancia increíble. Entonces ya siglo XVIII, como les digo. Y luego en el XIX, finales del XIX, algo que nos encanta destacar, y es simplemente en un acta de ponencias que hubo en la Real Academia de las Ciencias de París, que tuvo una sesión el 11 de enero de 1892, pues al día siguiente sale publicado en el periódico Le Matin, sale el siguiente dato, que además le sacamos una captura a la digitalización de ese mismo periódico, ¿no? Bueno, aquí dice que Bouquet de la Grille presenta una comunicación del doctor Layard sobre el lenguaje silbado. Ya fue nombrado Layard, que fue una persona que muy poco antes que él había presentado, solo el año antes, había presentado comunicación sobre el uso del lenguaje silbado en el Hierro y también lo identificó en La Gomera, aunque también dijo que le habían hablado de un procedimiento similar a este en la zona de Guayadeque, aquí en la isla de Gran Canaria. Pero bueno, hablando del lenguaje silbado en Canarias, además él lo llamó así, el lenguaje silbado de Canarias, ¿no? Y dice, en el transcurso de sus viajes a las Islas Canarias, que fueron 6, Bouquet de la Grille había constatado con gran sorpresa que, y aquí destaco en amarillo la traducción que pone abajo, los pastores de Tenerife conversaban a distancias increíbles intercambiando silbidos prolongados. O sea, conversan a distancia increíble intercambiando. Eso de conversación está hablando, ¿no?
Bueno, luego básicamente, que también lo quise dejar ahí, habla de un sabio alemán que había explicado fenómenos a través de la música, que es Max Quedenfeld, que no es tan significativo para lo que estamos hablando, pero lo trató. Y luego dice que Monsieur Layard vino a verificar que el gran logro, ¿no?, es que él mismo se había convertido en un gran silbador, pone aquí, y que había deducido que el lenguaje silbado de la población en cuestión, como pone aquí, es, en resumen, un derivado de su lengua articulada ordinaria. O sea, es un derivado, una sustitución de la lengua ordinaria, que es lo que todos sabemos, al fin y al cabo, ¿no? O sea, eso estaba, ya lo había deducido Layard desde el siglo XIX, ¿no? Pero vamos a destacar algo que es para la isla de Tenerife, que es lo que nos atañe hoy. Es la grandísima obra en 3 tomos de historia del pueblo guanche, del doctor Juan Betancur Alfonso, que acabó, o más o menos acabó, porque el pobre falleció poco después, cerca de 1912. Él murió al año siguiente. Las obras son muy grandes, destacan muchas cosas, pero vamos a ver, por ejemplo, algunas cosillas de alto interés. En el tomo 1, página 151, él comenta: las vagas noticias que sobre el silbo articulado hemos recogido en algunas islas y su actual existencia en La Gomera y Tenerife, siquiera en estado agónico, son reveladoras que fue de uso común en todo el archipiélago. Está hablando de existencia de silbo articulado. No está diferenciando si tiene intención comunicativa o no, o, como se dijo antes, si es productivo o no productivo. Después decimos aquí, en la página 151, dice Betancur Alfonso, también del tomo 1, los guanches poseían la facultad de transmitir sus pensamientos, él lo considera de origen guanche, bueno, en realidad creo que lo consideramos todos, a distancia articulando los silbidos, constituyendo un verdadero lenguaje de expresión, pues no se trata de sonidos convencionales, sino de silbos articulados, desempeñando los labios el oficio de las cuerdas vocales. Ahí detectó realmente cómo se articula. Luego, en la página 152, esto se me alarga un poco y entonces creo que voy a cogerlo de por aquí porque es muy interesante. Dice, en el lenguaje silbado ajustan los sonidos a las sílabas, es decir, lo que pudiera llamarse fonética de los silbidos, a la fonética de las palabras castellanas. Ya vio la sustitución y cómo se trataba como sílabas, como hemos estado comentando aquí. Y dice, por medio del silbo articulado se hacen preguntas y envían recados y sostienen conversaciones más o menos largas según el hábito y habilidad de los interlocutores. Esto es muy interesante, porque la habilidad entre los interlocutores hace que los mensajes puedan ser más o menos complicados. Siempre ha sido así y además en todas las islas donde yo he estado haciendo trabajo de investigación etnográfica, que ha sido muchas, y lo hemos podido detectar en todas, en Gomera incluida. En menos de una hora pueden circular las noticias por la isla, siendo tradicional en Tenerife que los alzados, que tantos años después de la conquista se mantuvieran en armas contra la soberanía de España, se valían de dicho lenguaje para concertar sus correrías y eludir las persecuciones. Indudablemente, antes del siglo XV debió de ser de uso muy frecuente y universal en todo el archipiélago, por más que no lo mencionaran los cronistas, pues hasta dudamos se refieran al particular. Bontier y Le Verrier, que son los cronistas de Le Canarien, cuando hablando de los gomeros dicen su lenguaje es muy extraño porque hablan con los labios como si no tuviesen lengua. Y añade Betancur Alfonso, tal vez los capellanes de Betancur trataron de aducir una prueba de que los naturales descendían de los deslenguados. O sea, que él se desliga de esa referencia. Yo quiero dar un matiz, que esto como es bastante improvisado, lo tengo aquí en el móvil, y es lo siguiente. Cuando, por ejemplo, tratamos el asunto de Bontier y Le Verrier cuando hablaba de las lenguas cortadas, la cita exacta que antes se mencionó está habitada por mucha gente que habla el más extraño lenguaje de estas regiones, de esta parte, hablan con los besos como si carecían de lengua, y por aquí cuentan que un poderoso príncipe hizo que los llevaran a ella a causa de algún crimen e hizo que les cortaran la lengua, lo que por su manera de hablar parece creíble, dice ahí. Yo, como comentó ayer Trapero y además después también tuve ocasión de hablar con algún otro erudito,
se menciona más la manera extraña de hablar también en otras islas y creemos que esa concretamente no es una referencia del lenguaje silbado. Pero si me preguntan, ¿y eso quiere decir, David, que tú no crees que haya habido lenguaje silbado en La Gomera? Pues mi respuesta es por supuesto que había. Por supuesto, lo que pasa es que no creo que esa precisamente sea una referencia clara de, uy, sí, porque además como esa pone que habla más extraño lenguaje, algunas personas lo han querido identificar con La Gomera y además desmarcarlo como si es único en La Gomera. Uy, como es el más extraño, quiere decir que las otras no se dan. Y yo creo que es un poco por la vinculación histórica que ha habido del silbo con La Gomera, quien lo haya leído al principio, y es normal, me pasó a mí incluso al principio, lo voy a reconocer, de pensar que se refiere al silbo articulado porque como es el más extraño y es La Gomera, pues ya está. Si esa referencia se llega a ser de Lanzarote, no lo hubiéramos vinculado al lenguaje silbado. No lo hubiéramos vinculado, sino, mira la manera rara que tienen los de Lanzarote, lenguas cortadas, pues mira. Pero el hecho de que haya sido en La Gomera como se nombre, aparte, por otro lado, ya los franceses, Bontier y Le Verrier, ya conocían perfectamente, porque esa palabra es mucho anterior, el verbo silbar, siffler en francés. Eso, si ellos detectan que están hablando por el silbo y es la más extraña lengua que tiene de silbo, la palabra silbo aparece por ahí y no apareció. Y lo mismo piensen, no solo porque lo estoy diciendo yo, el doctor Chili Naranjo, que lo nombra en su obra Estudios, pues él nombra también que cree que eso se refiere simplemente a su manera de hablar, ¿no? Bueno, la página 156 vamos a destacar otra cosita muy interesante con respecto al silbo en Tenerife. Pero primero, habla Betancur Alfonso de cómo fue su descubrimiento casual en La Gomera. Porque él acaba de terminar medicina, bueno, era de San Miguel de Abona, en Tenerife, con 11 años se va a estudiar a La Laguna y según termina sus estudios en el instituto que había, va allá a la península, termina sus estudios en Madrid, vuelve para acá y al poquito lo manda a La Gomera porque dice que en 1873 no había médico en la isla. Lo mandan a él para allá, escucha el silbo y él dice después, cuando en 1881 publicamos en la revista de Canarias el estudio que habíamos hecho del silbo articulado, creímos ser el primero que lo descubrió, para la ciencia además. Luego descubrió que no, que había sido el profesor Frisch, para la ciencia, que citaba el hecho, que había sido unos pocos años antes. Dice, el referido año de 1881, no encontrando lógico de que el silbo articulado fuera privativo de La Gomera, porque él lo había escuchado solo allí, emprendimos, entonces, después de publicar ese artículo, emprendimos entonces un trabajo de información que pronto confirmó nuestras sospechas. No ya que en Tenerife fue una costumbre general entre los guanches, sino en sus descendientes hasta bien entrado el siglo pasado. En este caso se refiere al 20, porque él escribió al principio del 21 esto. Dice después, pasamos algunos días en los montes de la Serranía, de la isla de Tenerife, donde tuvimos ocasión de tratar a varios monteros, lo ponen en cursiva. Nombre genérico de los carboneros, leñadores y fragueros furtivos. Fragueros son también leñadores, pero que cogían leña de manera ilegal, ¿no? Dice más tarde, aunque al principio lo negaban por la razón del oficio, al final pudimos comprobar que se entendían silbando. Y comenta más adelante, aunque de esto hace una treintena de años, porque él, como digo, esto lo escribió ya a final de sus días, abrigamos la certidumbre de que aún existen monteros que con sus perros amaestrados y sus silbos articulados burlan la vigilancia de la Guardia Civil y los guardamontes. Y ahora vamos a, para mí, lo más interesante de Betancur Alfonso. Ya empieza el tomo 2. En la página 502 primero habla del origen, ¿no? Dice sobre los guanches de Tenerife, dice, en los tiempos de guerra establecían atalayas sobre las montañas y se comunicaban en muy poco tiempo y a grandes distancias las órdenes y noticias por medio del silbo y con humo durante el día y hogueras por la noche. Estamos hablando obviamente de silbo articulado. Y luego en esta página 503 del tomo 2, que esta sí que la imprimí pero no la voy a leer entera, aquí tenemos lo que él destaca. Dice, en los realejos afirman, en la época que él hizo las entrevistas, ¿verdad? Principio del siglo XX, como en Santa Úrsula, que los guanches hacían oírse sus silbos de una ladera a otra del Valle de la Orotava. Es tradición que Bartolomé, natural de la Hondura, en Arona, hablaba silbando a los demás que estaban al otro lado del barranco de Chijas, donde está Arona, ¿verdad? Al sur de Tenerife. Después dice, y además quiero destacarlo,
Ahora he descubierto que en Vilaflor se entienden silbando, como en La Gomera, muchas personas, y que eso viene de antiguo. También en Granadilla muchos se entienden también silbando, y en los Altos de Arico, por Chajañas, etc. Más tarde también, como dice, aún hoy se hablan algunos en Barranco Hondo, que está en Candelaria, y otros puntos, pero en muchísima menor escala que antes. Después dicen Chivizaya, eso está en Arafo, y en La Esperanza hablan silbando, aunque no está muy generalizado, y existe muy viva la tradición de que los guanches hablaban y enseñaban a hablar a sus hijos silbando. Y ya finalizando dice, en Igueste de Candelaria también, y en La Esperanza se entienden silbando y se llaman conbucios. Dice, hará como 60 años se usaba eso de hablar silbando entre los viejos, pero ya se ha ido perdiendo la costumbre. El tema es que él mismo ya vio que en su época aquello ya iba menos. Estamos hablando del principio del siglo XX. Pero como se dan cuenta, él en ningún momento hace unas distinciones en el tema de la manera de hablar del silbo en La Gomera, el silbo en Tenerife, o este silbo es así y esto es otro silbo. No, se trata del mismo fenómeno. Él está haciendo en todo caso la misma, como diciendo, eso del silbo articulado me extrañaba que fuera privativo de La Gomera y vimos que en Tenerife también se usa. Porque ahora voy a aprovechar y voy a decir que para mí el silbo, y yo creo que las cosas van por ahí, que se trata de como otro registro más del habla. Nosotros podemos susurrar, bueno, ahora sí susurro con el micrófono, me van a oír seguro. Pero bueno, si no, no sé si ni Miguel Ángel me hubiera oído si susurro porque lo digo bajito para comunicarme a 1 metro o 2, porque está un niño durmiendo o lo que sea. Yo puedo hablar, insisto, tengo el micrófono, pero me oyen a 15, 20 metros. Puedo gritar, pues me oye más lejos y puedo silbar, pero todos en español, en el caso de Canarias, pero bueno, en el idioma que sea necesario, que como hemos visto, hay muchas lenguas silbadas en el mundo. Por tanto, el hecho de usar silbo articulando un idioma es el mismo fenómeno. El grado de vigencia, digamos, ¿cómo decir?, de fuerza con la que una persona, o el grado de utilidad que una persona le quiere dar, más relacionado, evidentemente, con su profesión, su vida, su historia y a lo mejor su entorno. Pero no cambia tanto como pareció en la ponencia anterior con respecto a las islas. Y en mi opinión no es otro tipo de lenguaje silbado. No es algo que no tiene que ser tomado en cuenta o tomado en cuenta en menor medida. Que justifique, por ejemplo, la existencia de una cátedra de silbo gomero en la Universidad de La Laguna, que tiene más de 200 años. Hay una cátedra de silbo gomero, pero las otras es como patrimonio de segunda categoría y no se puede llamar cátedra de silbo gomero. Yo eso no lo justifico, no lo veo bien. Creo que el hablar con el silbo, que se ha visto en diferentes islas de Canarias y que además lo tenemos también en entornos cercanos, tiene que ser tratado por igual. Y si hay un mejor silbado que es Gomero, enhorabuena. Y si alguien es del Hierro que silba muy bien, como por ejemplo Antonio Gutiérrez Padilla, yo lo entrevisté en el del Hierro, es del Mocanal, ya falleció. Era el que tenía el teléfono en el pueblo, el único que había en su momento. Y él tenía la obligación de utilizar el silbo con órdenes muy precisas, hasta anunciando las muertes de alguien, imagínense, como para estar equivocándose con el silbo, ¿no? Y anunciando mensajes muy complicados. Esa persona no decía, ven para aquí, ya voy para allá, y eso es el silborreño. No, porque él tenía que decir mensajes más complejos. Mira, te llamaron desde La Palma, que tienes que ir a Valverde a comunicarte porque pasó tal cosa. Y él nos comentó, y las entrevistas en el libro de lenguaje silbado, La Isla del Hierro, lo pueden ver, tenía pues un desarrollo que entonces sí podemos decir que tiene intención comunicativa y es productivo. Bueno, pues era del Hierro. Y en La Gomera hay personas que no desarrollan tanto su silbo, que de media lo hay más, por supuesto. Que hay más personas en La Gomera que han llegado con un nivel más avanzado de lenguaje silbado. Pues, sí, yo creo que sí, de media, por supuesto, que no todos, por supuesto. Pero no justifica el cambio de 2 tipos de silbo, en mi opinión. Bueno, vamos a avanzar un poquito más con la ponencia. Este dato es muy interesante, tiene 100 años. Juan López Soler, en 1922, publica la obra de Madrid al Teide. Este señor que sale aquí era un militar, pero le encantaba la etnografía y fue describiendo, moviéndose mucho por Tenerife, y cuando visitó el macizo de Teno, en la publicación, en la página 126 en concreto, dice, en los lugares habitados se refugian los pastores de la región para fabricar quesos con la leche de sus ganados. Y estos ágiles indígenas, cuando están distanciados los unos de los otros, cultivando sus pequeñas parcelas de terreno, se entienden con silbidos dialogados. Es una referencia clara a silbo articulado.
Ha pasado tiempo, de acuerdo, y a lo mejor tenemos que llegar a finales del siglo XX cuando tenemos personas, que además está aquí con nosotros en el público, las grabaciones del doctor Maximiano Trapero, que bien se incluyen, como ya comentó y hemos comentado, en el archivo sonoro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Habla de la referencia del lenguaje silbado en Tenerife, y él tiene entrevistado pues, a Isidoro Torres Díaz, y que da fe de eso. Luego, en 1995, el historiador Maximino Álvarez Pérez, en su obra Nuestra infancia y otros juegos de Arico, él escribió, describiendo otra situación, dice que en la actualidad doña Benedicta González González recuerda algunas frases, ya que su padre estaba comunicando continuamente silbando. Cuando vivía en el Escobonal, en Fasnia, le decía a la prima silbando: vamos para el Escobonal o vamos para la Zarza. Y ya en Arico decía silbando: vamos para Teguedite. O sea, un silbo articulado, estaba comentando por ahí. También hace referencia a lo mismo, y además en la misma zona, el doctor Fernando Sabaté Bell, en su obra de 2004, Resistir con la paciencia de un cabrero, apuntes sobre belleza, inteligencia y conocimientos a propósito del pastoreo en el sur de Tenerife. Él dice: en la zona de Arico se ha mantenido hasta tiempos recientes la memoria de aquel modo de comunicación a distancia y aún la constancia de su práctica entre la generación anterior a la de los actuales ancianos del municipio. Entonces estamos diciendo: uy, qué pena, llegamos tarde, se murieron. Pues sí, la mayoría en Arico, aunque tenemos algunas grabaciones en Fasnia y en el Escobonal. Pero llega por los pelos, llega la UBI o no llega en muchas zonas que fueron nombradas por Betancur Alfonso, como por ejemplo Arico, como ya les comenté, ¿verdad? Y otras zonas. Pero bueno, ahora les comento, vamos a continuar con las citas recientes. En 2008 en adelante, pues hay artículos y charlas mías personales que hablan sobre el uso del lenguaje silbado en Tenerife. En 2008 precisamente la obra El lenguaje silbado en la Isla del Hierro ya di documentación histórica, pero luego empezamos la investigación etnográfica y bueno, hemos avanzado, no las quise poner todas porque son muchas. En 2023 está el artículo de Yuri Millares Martín que dice El lenguaje silbado de los cabreros de Tenerife. Y ahí, aparte de documentación histórica, pues también hay entrevistas realizadas por él mismo de silbadores de la isla de Tenerife. Y por último, el documental El lenguaje silbado en la isla de Tenerife, que antes se vio allí la portada, que es muy nuevo, como ven, tiene 1 año y poco, y ahí pues hicimos las entrevistas con lo que queda en Tenerife, que como ya sabemos, la verdad que queda muy poco en proporción a los habitantes que hay en la isla, pues son muy pocos, pero que todavía viven silbadores en la isla y que además podemos asegurar de la pervivencia de ese silbo articulado. La investigación etnográfica, voy a ir bastante más rápido, que creo que me estoy pasando del tiempo. La investigación etnográfica que nosotros emprendimos, la emprendimos en 2009. Eso no quiere decir que no tendríamos ya conocimiento histórico y continúa. Puse 2025 porque es el año actual, pero más adelante tendré que poner 2026, 2027. Nosotros publicamos en 2024 el documental porque muchas de las personas habían fallecido. Otros habían perdido el tino, estaban enfermos y no se les pudo entrevistar. Y además el documental tampoco cabe todo el mundo porque evidentemente tiene que durar 45 minutos, que es lo que nos exigió el Grupo Macaronesia, que son los realizadores. Entrevistamos de momento 87 personas, una entrevista muy completa, con un 68% de hombres, 32% de mujeres, todo relacionado precisamente con las actividades que lo hacían útil. Saben, pastoreo, que era una actividad eminentemente masculina, ¿verdad? La edad entre 45 y 105 años de las personas que hemos mirado, esto aparece en nuestro corpus. Luego, ocupaciones, pues variadas, ha habido un poco de todo, pero mayormente vinculadas al campo, como el pastoreo y la agricultura. Y las encuestas que hemos realizado son en base a 14 preguntas, que ya no me va a dar tiempo de mirar los resúmenes, pero voy a por lo menos a leerles un par de ellas encima. Nosotros, aparte de sus datos personales, siempre les preguntamos cosas como: ¿qué es lo más antiguo que usted recuerda sobre uso de comunicación con el silbo? ¿Para qué piensa que puede resultar útil? ¿Cuándo y en qué zona se usaba? Eso obviamente depende de dónde estaba ubicado. ¿Qué importancia le concede usted al hecho de saber silbar o de que sus padres silbaran, que también se ha entrevistado a descendientes? ¿Qué experiencias o recuerdos tiene usted con la comunicación por el silbo? Las anécdotas son muy importantes. ¿Con qué edad? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Dónde aprendió usted a silbar? ¿Qué silbadores conoce usted y quiénes de ellos eran o son los mejores?
o eran, no sé exactamente, en el pasado o en el presente. Dice a qué se dedicaban las personas que más lo utilizaban, tipos de mensajes que se lanzaban, lo usaban por igual hombres y mujeres, con qué técnica, bueno, voy a parar porque no voy ni por la mitad, con qué técnica, utilización, porque todo el contexto que rodea el lenguaje silbado es importantísimo, no es solamente el hecho lingüístico, a ver cómo son las vocales o las consonantes, sino también nos interesa lo que lo ha hecho llegar al lugar y a la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Este mapa de la isla de Tenerife está indicando zonas de entrevistas que hemos realizado, las 87 que les nombré antes, ahora son más, porque esta misma semana estuve haciendo algunas en Fasnia y Arico. Y bueno, como podemos ver aquí, pues sí, prácticamente en todas las zonas de la isla todavía esto continúa, que quede claro, ¿verdad? Y seguimos encontrando datos. Muy interesante ver sobre todo, por ejemplo, lo que estamos hablando de la presencia en Anaga. Anaga, más personas de la media. Fíjense que Betancur Alfonso, que era de aquí, de San Miguel, como estamos diciendo por aquí, hizo entrevistas y de todas las zonas que nombró, que yo antes nombré como 10 o 12, no nombró Anaga. No fue. No había silbo en Anaga, pues sí había, pero sí había en otras zonas de la isla. O sea, obviamente no es exclusivo de Anaga. ¿Por qué en Anaga ahora mismo se conserva más? Antes se comentó la posibilidad de que fuera que a principios del siglo XVI fueron gomeros allí y entonces la ponencia anterior pues, se centró varias diapositivas en la existencia y presencia de gomeros en la zona. Pues yo precisamente al respecto de esto, que lo voy a nombrar porque tiene que ver, yo creo que para justificar la presencia de que el lenguaje silbado en Anaga se trate de gomero y no de algo propio que ya existía con la primera población, tendríamos que decir que sería que sí, que en La Gomera se inventó o que solo llegó a La Gomera, que cuando llega la población desde el norte de África, pues va saltando diferentes islas, estas no, aquí no silbo, aquí no, este árbol no me gusta, aquí no, pum, y entonces llegar a la zona de La Gomera es donde se silba. Eso me parece muy difícil. Y me parece muy difícil también que cuando se llega a lo mejor con población, bien sea si fueron llegados por su cuenta, ¿no? Pero si llegaron traídos por alguien, que cuando están traídos por gente, los romanos o quien fuera, decir, levanten la mano los que saben silbar, sí, pues bájense aquí. Eso no tiene menos sentido aún. Entonces, nosotros se nos hace, como decir, malabarismos para encajar que sea gomero, el decir, llega del norte de África, pero solo se silba en La Gomera. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Es como, vamos a intentar tirar todavía por esto, pero yo creo que la mayoría de las personas coincidimos en que esto procede de la población aborigen, llegada en general del norte de África, donde ya se usaba y donde se sigue utilizando, como ya nos demostraron antes el profesor Rashid Ridwan. Entonces, y por cierto, también quería comentarles que la presencia de gomeros en Tenerife también se da en otras zonas de la isla, por ejemplo, las zonas costas del sur, y no es precisamente la zona donde más se silba. También se dan gomeros en otras islas y también se dan gente de otras islas en La Gomera. Yo quiero, por ejemplo, nombrarles un caso. Uno de los pueblos donde más se silba y mejor se silba en La Gomera, sin duda, es Agulo, de donde procede Lino Rodríguez Martín, uno de los mejores silbadores que ha dado esta tierra. Pues Agulo fue fundada por tinerfeños, familias de Tenerife. Yo en ningún momento diría, menos mal que esto está grabándose, que el silbo de La Gomera procede de Tenerife, porque familias tinerfeñas fundaron allí Agulo, que hay un montón de silbadores. Entonces, no, yo creo que en La Gomera se silbaba también, y en Tenerife, y en Gran Canaria, y en El Hierro, y probablemente en las otras también. Entonces, no creo que la cosa vaya por ahí, y además también lo que se dice, ¿no? Una de las causas que justifican, o sea, como potenciador de la conservación del silbo en La Gomera, ¿es su complicada orografía? Pues sí, eso potencia, porque la orografía hace que eso siga siendo útil, como bien comentó antes Ramón Hernández. Y Anaga, el hecho de que haya más personas en Anaga, aquí hay más entrevistas, efectivamente, y en el documental, efectivamente, la gente que se pudo, la gente de Macaronesia le venía también más cerca a ir a Anaga que a Teno, desgraciadamente no fueron a Teno, me refiero a la empresa que grabó, pero hay muchas personas. Y no solo, bueno, ahí ven, no solo he entrevistado gente. Y hay que entrevistar, y en Anaga hay mucha gente, sobre todo en Taganana. Pero lo que vale para La Gomera tiene que valer también para Tenerife. Y no solo Tenerife, Gran Canaria también, o El Hierro, que la complicada orografía mantiene. ¿Cómo no iba a haber más silbadores en Anaga que en el Valle de Güímar, por ejemplo? Porque si vale para una isla, también vale para la otra, la complicada orografía para mantener más el uso de silbo articulado.
Vamos a poner un par de vídeos de ejemplo. Esto sí es muy rápido. Vamos a oír a Bartolo Alonso Navarro, de 64 años. No sale en el documental porque lo conocimos después. Y es de Afur. Pero sin embargo, en el documental sí se nombra a su padre como gran silbador, que silbaba con otros por allí. Y él aprendió pues, con su padre y otros. Y aquí lo oímos silbando. Vamos a ver cómo silba este silbador tinerfeño. Muy bien, Bartolo. Entonces, silbe las frases que le voy a decir. La primera, Benito, ¿dónde estás metido? Muy bien. La segunda, estoy aquí arriba. Muy bien. La tercera, David, ven a comer. Vamos a oír ahora ejemplos, voy a pasar bastante rápido, no voy a meterme en cada uno su historia personal, pero ahora Juan Oliva González, el silbador de Vilaflor, cuando lo entrevistamos hace muchos años, él tiene ahora 82, 74, pues hace 8 años entrevistamos a Juan Oliva en su casa y silbaba de esta manera. Bien, Juan, entonces vamos a grabar algunas frases que yo primero le hablo, usted las repite y después las silba. La primera es, Antonio, ven para arriba. Antonio, ven para arriba. Después, Agustín, ven para abajo. Agustín, ven para abajo. Bien, ahora, Mariano, ten cuidado. Mariano, ten cuidado. A continuación, Primi, ven aquí. Primi, ven aquí. Su mujer. Ahora, Yurena vive en Tenerife. Ahora, Yurena vive en Tenerife. David, ven a comer. David, ven a comer. Estoy en Vilaflor. Bueno, lo voy a hacer. Muy bien, muchas gracias. Bien, vieron en el documental, si lo han visto, que ya el hombre no silba con la misma claridad, pero bueno, son los mismos 74 que 80, pero todavía silba y bien. Aquí, cuando hablamos antes del porcentaje de mujeres que también practicaban el silbo, lo entendían, quisimos destacar a Rosario Izquierdo González, de 76 años, cuando la entrevistamos, desgraciadamente ya falleció, en Benijo, también en Anaga, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y así silbaba doña Rosario Izquierdo. Muy bien, doña Rosario, entonces vamos a silbar esas expresiones. Cuando yo le diga una expresión, usted la habla y después la silba, ¿de acuerdo? Claro, la primera es viejo, baja. Viejo, baja. Bien, la segunda es ya voy. Ya voy. Muy bien. La tercera, David, ven a comer. David, ven a comer. Bien. La siguiente es estoy en Benijo. Estoy en Benijo. Muy bien. Y por último, ven aquí. Ven aquí. Si quiere repetir el ven aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Doña Rosario tenía sus años sin silbar. Desgraciadamente murió 2 meses después nada más, un cáncer que la verdad que nadie sabía que... Y ella comentaba los años que hacía que no silbaba y se lamentaba de no tener la habilidad de antes, pero bueno, ya vemos que la conservaba en gran medida. Este caso, un señor de 105 años, procedía de Tigaiga, el municipio de Los Realejos, donde él comentó que cuando era pequeño, otros de su edad para arriba, se puede imaginar que difícilmente ya los encontramos, aunque hemos estado por allí, pues
no hemos encontrado silbadores de esas edades, decía que se usaba también en Tigaiga y hablaban con el silbo. Entonces pudimos hacerle silbar un poquito, ya se le ve en la primera frase, algo se le oye, en la segunda pierde el fuelle, pero aquí lo entrevistamos y quería ponerlo. La primera frase, don Carlos, que vamos a intentar silbar es la que acabo de decir, María, ven aquí. Intente silbar, María, ven aquí. Y, muy bien, y ahora la última, David, ven a comer. Bueno, se vio la intención. El hecho de que nosotros repitamos de David, ven a comer, no es por cuestión, yo me llamo David, no, lo único que ha causado es el crecimiento del medio mío, sí, pero no, aparte de eso es porque nos interesan mucho las comparaciones entre diferentes silbadores, no solo de Canarias, porque también tuvimos la suerte de ir al Alto Atlas y le hicimos silbar a silbadores bereberes, también un montón de frases, tanto en su idioma, el nivel de comprensión, como también en español, cómo silbarías algo aunque no lo entienda. También lo hicimos en Grecia. Pero cuando estábamos allí, a una chica le hicimos silbar, David, ven a comer. Ella repitió, hablado, David, ven a comer, como diciendo, a ver, ¿cómo es eso? No sabía lo que estaba diciendo la pobre. Pero cuando articuló igual, ¿por qué? Por lo que venía diciendo los compañeros anteriores, que al fin y al cabo las vocales es la imitación del habla, y tanto vocales como consonantes tienes que intentar acercar lo más posible al lenguaje ordinario. Estos son los dos últimos y me voy en un minuto. Aquí Juan Oliva González habla de su experiencia de su niñez en Vilaflor, antes de conocer a Mariano, el gomerorreño. Mi padre, él, estábamos nosotros jugando y como niños y se asomaba a la puerta y nos silbaba y nosotros ya sabíamos que era, que nos estaba llamando para que nos recogiéramos. Por ejemplo, decía a mi hermano que era más viejo, Manolo, vengan para casa ya. Bien, esto es importante, un detalle que hay que tener en cuenta. Y luego, y esto es, lo pueden decir los protagonistas, viven aún. Gillo es de Las Carboneras, en Anaga. Y Juan Oliva, ya lo vieron antes, es de Vilaflor. Y justo para el documental y poquito antes de que saliera, por entrevistas de uno y otro, y estando en Anaga, pues se comunicaron. En principio solo era para llamarse, Gillo, Chichilo, pero ellos decidieron decirse algo más. Mi padre, Perdón. él, Eso es. Bueno, esto ya tiene que ser muy de puntillas. La rehabilitación y recuperación, hay otros, como por aquí, otras iniciativas. Solamente voy a hablar de la Asociación Yo Silbo, que como antes se dijo, soy fundador y miembro de esta asociación, como otras muchas personas, y esta asociación hace enseñanza de silbo articulado. Nosotros no pensamos que sea silbo gomero llevado allí, porque ya hemos hecho muchísimas entrevistas. Yo llevo más de 300 entrevistas en Canarias, y de esas más de 300 entrevistas yo les puedo prometer que ni una sola persona de fuera de Gomer, ningún silbador herreño, tinerfeño o gran canario, ha dicho que su silbo se deba llamar silbo gomero o que hagan silbo gomero y nada que tenga que ver con la gomera. Eso es algo propio de ahí, que ellos articulan el silbo, algunos con menos habilidad, algunos dicen frases más complejas, otros más simples, ¿no? Entonces la Asociación Yo Silbo trata de transmitir lenguaje silbado, algunos también lo articulan mejor, algunos dicen solo el nombre y poco más, y otros dicen frases más complicadas. Esa es la intención. Conclusiones. Hay pruebas suficientes para poder afirmar que el lenguaje silbado en Tenerife fue y aún es una realidad. Al igual que en otras islas del archipiélago, consiste en la sustitución de una lengua hablada, en este caso el español hablado en la isla, por silbos articulados. Se trata, por tanto, del mismo fenómeno. Tiene su origen en la cultura guanche, que lo trajo consigo con mucha probabilidad desde el norte de África. Es lo que consideramos. Se puede y se debe revalorizar como elemento patrimonial de gran valor.
y decirles que ya se está haciendo, como por ejemplo la iniciativa que nombré de la Asociación Yo Silbo. Aquí tenemos una imagen precisamente que está en el centro de pie, de Juan Oliva González, en una clase de silbo en La Cuesta. Y entonces nosotros lo único que queríamos decir con todo esto es que consideramos que el silbo en Tenerife es una realidad, lo es también en otras islas, y me gustaría despedirme con una frase silbada, vamos a ver si esto está aquí, de precisamente Eloy Quintero Morales, no es tinerfeño, es herreño, pero grabado en 1991 por Manuel Lorenzo Pereira. Él iba a hacer un canto de trabajo llamado Meciendo la leche en ese momento y necesitaba a su hermano, sale para afuera y, como me cuenta Manolo Pereira, dice que él llamó al hermano y dice, pues esto lo meto en la grabación porque hizo exactamente lo que van a ir a oír aquí. Domingo, ven para abajo que vamos a mecer la leche. Vale. ¿Y yo por qué pongo esto? Porque el domingo lo entendió y vino para abajo y hizo lo que tenía que hacer. Y pongo esto porque la intención comunicativa, productiva, de decir, domingo ven para abajo que vamos a mecer la leche, ¿qué es entonces lo que es productivo? Pensar, domingo ven para abajo que vamos a mecer la leche de cabra, que tiene el pelo brillante. Yo lo que quiero decir con todo esto, que el silbo articulado hay que cuidarlo en general, llegan diferentes vigores en diferentes momentos. También en La Gomera llegó cogido con pinzas a los años 90, cuando Isidro Ortiz en el año 88 en adelante empezó la maravillosa recuperación, maravillosa, y empiezan a hacer esas iniciativas, era porque en La Gomera, como bien han dicho otras personas, y ahí está constatado, estaba ya, la verdad que también en declive claramente. Entonces esa recuperación tuvo que hacerse y se tuvo que meter en los colegios, ya se rompió digamos, la continuidad generacional. Entonces tuvo que hacerse así también en La Gomera. Y muchas personas hablaban maravillas, quítale el bolígrafo que tiene el presentador y se lo das al señor de la camisa amarilla. Bueno, una exhibición, claro, pero otras personas solo diría, ya voy para allá y ya está. ¿Entiendes? Entonces, en mi opinión, se está haciendo lo correcto en este tema y bueno, ya yo me expresé y yo solo quería decirles, como bien pone aquí, muchas gracias por su atención.